Familia, muy buenas noches. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo y confiando que el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros. Y motivándole a que cada vez nos sumerjamos más en su palabra, en su presencia. Cada vez le busquemos más con una sola intención y propósito, y es vivir la vida del Espíritu, recibir impartición, poder de lo alto para obedecer su palabra. Eso es todo, obedecer. Dice que a Él, más que los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, lo que a Él le agrada y lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros vivamos su palabra, que nos esforcemos en poner en práctica día a día su palabra. Dice la palabra de Dios: mi pueblo se pierde por falta de entendimiento, de conocimiento. No dice que no tenemos, dice porque nos falta conocimiento, entendimiento. ¿Sí? Y antes de leer el texto base, quiero pedirle a Gabriel que nos ubique aquí en Lucas 12, 54, 56, versión traducción lenguaje actual. Y miremos esto como introducción a la palabra de hoy. Dice: Jesús le dijo a la gente: cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Al día de hoy necesitamos entender en nuestro proceso con Dios cómo es que Dios hace su obra en nosotros, cómo es que Dios nos forma, nos trata, cómo es que Dios nos perfecciona. ¿Sí? Es necesario entender sus tiempos en la formación de nuestro ser conforme a su voluntad. Y yo aquí le pregunto de una manera jocosa, ¿la tienes clara? ¿Tú puedes entender cómo es que Dios te está tratando, cómo es que Dios te está formando? Voy a hablar alguna palabra que utilizamos mucho. ¿Tú tienes claro cómo es que Dios te está bendiciendo? Porque nuestra mentalidad religiosa, nuestras creencias, tradiciones, la religiosidad ha establecido en el argot general de los congregantes que estar con Dios es que todo sea bonito, que no tengamos problemas, que todo salga bien y que Dios nos dé todo lo que queremos, así no lo necesitemos. Entonces, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros, por lo regular tendemos a culpar al diablo. Cuando no entendemos, es que el diablo y el diablo. Pues bien, acompáñeme a 2 Corintios 2:11, Reina Valera, en Reina Valera, Gabriel, por favor. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí la palabra dice que no debemos ignorar las maquinaciones, los planes, las intenciones
no debemos ignorar lo que la Biblia dice frente a la manera como obra el diablo, ¿verdad? Pero una cosa es ignorar, no ignorar las maquinaciones, y otra cosa es no entender cómo Dios está obrando en mi vida. Porque una cosa es un ataque del príncipe de las tinieblas y su ejército, y otra cosa, la manera como Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Y no podemos confundir, porque qué tal que tú estés peleando con el diablo y reprendiéndolo y atándolo y ayunando para vencerlo y todo lo que enseñó la tradición y la religiosidad. Y resulta que es que Dios te está tratando, te está formando, te está bendiciendo, está impartiendo un mayor peso de gloria sobre tu vida. A eso hablaba el versículo de Lucas. Ustedes presumen de entender los tiempos de la atmósfera, de la lluvia, del sol, del viento, pero no entienden los tiempos de Dios. No entienden lo que yo, dice el Señor Jesús, estoy haciendo en ustedes. Porque todo tendemos a satanizarlo debido a que la mente aún está en un proceso de renovación, de metanoia, de transformación. Y como para cerrar esa parte de que no culpemos de todo al diablo, ¿verdad? La mejor manera una de las maneras que utilizamos de culpar al diablo es, nos pasa algo y me están haciendo brujería, me están haciendo mal. Entonces encontré en la versión TLA un versículo que me apasiona. Números 23:23. Veámoslo en las dos versiones, Gabriel. Números 23:23 dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Pero miren TLA como dice bonito, TLA: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Entonces, al día de hoy, hoy estamos a 17 de abril, ¿sí? Abrimos puertas a Satanás y a sus maquinaciones cuando desconocemos o ignoramos la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Se lo aterrizo. ¿Cuándo viene atmósfera de tinieblas a nuestras vidas? Pues cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios. Porque como adivinación y agorerismo es la desobediencia, ¿verdad? Entonces cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, ya estás en atmósfera de brujería, de hechicería, de tiniebla. Por eso las cosas te salen, pero ¿a qué precio? Y aquí la pregunta es: ¿cuándo es obra de Satanás y cuándo es obra de Dios? Ese es el tema de esta noche. Los tiempos del proceso. ¿Cómo es que Dios trata conmigo? ¿Cuáles son los tiempos del proceso? Y dentro de esos tiempos del proceso, en realidad, ¿cuándo es el diablo? ¿Verdad? ¿Y cuándo es Dios? Estamos aquí para ser enseñados por el Señor, para ser ministrados, para que crezcamos en intimidad con Él y dejemos de culpar y asumamos nuestra responsabilidad. Texto base del día de hoy: Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, versión TLA. Estos 10 primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, ahí están plasmados los 3 tiempos de Dios para sus hijos. El primer tiempo lo encontramos del versículo 1 al 3, ¿sí? Antes ustedes estaban muertos, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, ¿sí? Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios.
Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Ese es el primer tiempo de todo hijo de Dios, de todo creyente, de todo ser humano que ha sido predestinado para ser salvo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer tiempo? Cuando vivíamos para el mundo. Cuando vivíamos en el mundo, pero muertos para Dios. Vivíamos en el mundo y para el mundo y estábamos vivos, pero muertos para Dios. El punto es que no lo sabíamos. No lo sabíamos, ¿sí? Nuestro diario vivir en una constante práctica de pecado. Nuestro diario vivir en una constante práctica de maldad. Y lo mejor de todo, en ese primer tiempo que vive todo ser humano, pensábamos que éramos libres, ¿sí? Uy, yo soy libre, mire cómo tomo, mire cómo fumo, mire cómo tengo sexo con quien quiera, mire cómo gano plata fácilmente, mire a mí como todo el mundo me tiene miedo, mire yo todo lo que hago, mire yo todo lo que puedo. Esa es la primera etapa del proceso de un hijo de Dios. El que niegue eso no es hijo de Dios, porque entonces ¿de qué nos rescató el Señor? ¿A razón de qué murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el precio que pagó al derramar su sangre para pagar por nuestros pecados? ¿Sí? Y entonces pensábamos que éramos libres, siendo esclavos y títeres de espíritus de tinieblas. ¿Sí? Y como no conocíamos la verdad de Dios, no nos importaba lo que hacíamos. ¿O a quién le importaba? ¿Quién sentía algo? No, bien. ¿Sí? Nos sentíamos bien, nos sentíamos tranquilos, nos sentíamos felices viviendo en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer tiempo en un proceso con Dios. Cuando está uno allá metido en el mundo, donde pues por lo menos en mi parte yo era punta de lanza, yo era cabeza, yo era líder, motivador, vamos a pecar. El primer carro que yo tuve, un Renault 4, en la parte de atrás le coloqué un anuncio que decía: solo vivo para los fines de semana. Ahí lo tenía en la parte de atrás. Y lo mejor de todo era que no sabíamos. Entonces, es importante que tú entiendas y yo entienda de dónde nos sacó el Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha saltado los procesos, entonces no tienen proceso. ¿A dónde voy? ¿Qué quiere hablarnos el Espíritu? Que así como tú y yo estuvimos un día en ese primer tiempo del proceso, hoy hay gente a nuestro alrededor que está en ese primer tiempo del proceso. Y si tú no aceptas ese primer tiempo del proceso, tú eres piedra de tropiezo para los que en este momento están a tu lado en esa primera etapa o primer tiempo del proceso. Ahora, la otra parte es, pueda que tú se aceptes, dice: oh sí, Señor, yo estaba muerto en pecado, yo era lo peor, yo hacía y deshacía, ¿verdad? Pero estás estancado. ¿Por qué? Porque tu proceso con Dios ahora se centró para que Dios saque a ese ser querido, a ese cónyuge, a ese hijo, a ese hermano, a ese amigo, a ese familiar de esa primera etapa en la que tú y yo estuvimos. Así, ahorita lo vamos a ver, que hay un tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. No nos podemos estancar en nuestro proceso con Dios, ¿sí? Quitando los ojos de Jesús para poner los ojos en el proceso con otra persona. Si tú tienes un proceso con Dios y entraste en el reino de Dios, tú y toda tu casa son salvos. En el tiempo de Dios y a la manera de Dios y en la multiforme gracia y sabiduría de Dios, ese hijo, ese cónyuge, ese familiar, ese ser querido, ese amigo va a ser sacado de ese lugar de tiniebla. Amén. Entonces, esa es la primera etapa. Ese es el primer tiempo del proceso de todo creyente. De allá nos sacó el Señor.
Ahora miremos ese segundo tiempo, versículo 4. Ahí empieza el segundo tiempo del proceso de todo ser, de todo hijo de Dios. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Aquí es cuando, escucha, llega el tiempo que Dios determinó para demostrar su amor por nosotros. Este es el tiempo del llamado. Aquí pudo haber sido, ¿de qué manera? Diferente para todos. A unos nos llamó en una cárcel, en un hospital, en un divorcio, en una enfermedad, en una quiebra financiera. A otros lo echaron del trabajo. A otros no les pasó nada, pero están en medio de que zaporote en su vida, en su familia, en su casa. Y a otros verdaderamente dicen, uy, ya no aguanto más, yo no quiero esta vida. Sí, yo estaba consumido en el mundo de los vicios y aún aunque yo que disfrutaba eso, decía, Señor, no más, yo no quiero esto, pero no podía salir. Entonces esa segunda etapa es cuando el tiempo de Dios se empezó a cumplir en nosotros. Cuando el amor de Dios empieza a manifestarse en nosotros, pero aún no cambia nada. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, ¿para qué te digo esta parte del segundo tiempo en el proceso con Dios? Para que no dejes de creer y confiar en lo que Él ya hizo en ti y lo que está haciendo en ese ser querido tuyo. No puedes dejar de creer y confiar, ¿verdad? Versículo 5, Fernando, dice allí, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Entonces, ese es el tiempo, ese segundo tiempo, es el tiempo donde debemos entender que somos salvos por su amor. Entonces aquí es donde empezamos a conocer la palabra, a leer la Biblia, a conocer la verdad, a congregarnos, pero todavía no cambia nada. Es ese tiempo de la lucha, Dios me ama, pero no hay un entendimiento completo, no hay una revelación total de la verdad. Damos un paso adelante y dos para atrás y nos agarramos con Dios. Aquí es donde uno pelea con el diablo y culpa al diablo. Y aparte de eso, alrededor también hay gente que está peor que uno y que uno ama. Y, uy, es un tiempo bien dispendioso. Versículo 6, ¿sí? Dice... Versículo 6, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Cuidado con esto. Es aquí donde conocemos el kairos de Dios. Porque dice que usted y yo fuimos salvos no cuando se nos reveló a nosotros, sino cuando resucitó a Cristo. Oh, yo no sé si usted está entendiendo esta parte. Esto tiene que llevarte a otro nivel en tu proceso con Dios. Usted no es salvo cuando usted hizo la oración de fe. Wow. Usted es salvo cuando Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, por eso hizo usted su oración de fe. Por eso usted se arrepintió de sus pecados. Por la resurrección, muerte y resurrección de Cristo es que usted hoy quiere cambiar su vida, quiere dejar de decir groserías, quiere dejar de decir mentiras, quiere dejar de adulterar, quiere dejar de robar, de decir groserías. Usted quiere ahora amar, usted quiere perdonar, porque eso fue lo que hizo Cristo al morir y resucitar por ti y por mí en la cruz. ¿Estamos, iglesia? Versículo 7, hizo esto para mostrar en dónde, en un futuro. Oh, ¿sí ves? Qué lindo que en un momento de crisis donde tú caes en la debilidad de la carne o donde viene una prueba fuerte con un ser querido que ya empezó en la segundo tiempo, la segunda etapa del proceso y está duro. Qué lindo decir, escrito está, Señor. Y tú lo prometiste y lo cumpliste, que Él y yo fuimos salvos
cuando Cristo resucitó y eso ya pasó. Eso debe darte paz, reposo y fuerzas para seguir adelante, fuerzas para continuar, fuerzas, ánimo, motivación para creer y confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es aquí donde entendemos, y eso trae mucho poder, que Él, el Padre, en Cristo Jesús, nos predestinó para ser salvos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Oh, qué lindo que tú le digas a ese ser querido que está ahorita en el alcohol, en el vicio, en el adulterio, en el satanismo, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en una cárcel, que tú vengas y le digas: oye, te tengo una gran noticia, que tú ya eres salvo. Oh, pero sí, el día que Cristo murió y resucitó, tú estabas en Él, con Él. Ahora hay un tiempo donde se te va a revelar. Qué lindo poder decirle a alguien: prepárate, el tiempo de Dios se acerca para tu vida. ¿Por qué no le decimos eso a ese habitante de calle que encontramos a veces? Qué bueno poder decirle eso a un enemigo. Qué bueno poder decirle eso a esa persona que verdaderamente, según lo que ven nuestros ojos, está totalmente perdido. Ese es el ministerio de la reconciliación. No es juzgar, no es condenar, no es criticar. Qué diferente decir: uy, mire esa persona, Dios tenga misericordia. Dios ya tuvo misericordia. Ahora necesita que con tu testimonio y la predicación de la palabra de Dios, el evangelio de salvación, arrepentimiento para perdón de pecados, esa persona sea acompañada y traída al reino de Dios. Deja de juzgar, deja de pedirle que cambie sus conductas. No, el primer paso no es cambiar conductas. El primer paso es creer que Cristo murió por él, y cuando él cree y acepta que Cristo murió por él, ahí él ya es salvo. Y nosotros nos centramos es en que cambie. No, que el poder del Espíritu nos dé sabiduría y palabras de poder para hablar en el amor de Dios. Sí, por la fe que hay en nosotros, sumergir al otro en el reino y luego esperar. ¿Esperar hasta cuándo? Hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Versículo 8. Mire esta belleza. Todo esto es el segundo tiempo con Dios, ¿no? Segundo tiempo con Dios. Versículo 8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Aquí es cuando ya el proceso entra en la parte donde uno dice: Dios está tratando conmigo, Dios está formándome, o es el diablo que me está atacando. Porque aquí dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron ¿qué? El amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Ay. Esto es lo que hace de este tiempo el más dispendioso de entender y de aceptar. Es el tiempo más difícil, pero no imposible. Pues difícil no le pongamos títulos, porque cuando uno dice difícil ya la mente se llena de argumentos. Es un tiempo por el que todos tenemos que pasar. Primero, aquí hay algo bueno. Por favor, esto es poderoso. Soy salvo al aceptar el amor de Dios. Mírelo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Y ahí es donde entra lo escabroso. ¿Sí? Soy salvo al aceptar el amor de Dios. Pero el amor de Dios nada tiene que ver con sentimientos y emociones. En versión TLA, Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama. ¿Cuándo acepto el amor? Cuando acepto que me corrija y me castigue. No es el diablo. No es el diablo. Soy salvo cuando acepto el amor de Dios.
Eso viene mucho después de haber hecho la oración de fe. Eso ya es la vida del Hijo de Dios que está en un proceso de crecimiento, de madurez, de metanoia y de transformación, de renovación de su manera de pensar, ¿verdad? Y aceptar el amor de Dios es aceptar que Él me corrija y me castigue para que yo sea hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de aquellos que todavía no son hijos. Del jefe, del cónyuge. Usted sí está convertido, él no, y Dios te está puliendo, te está tratando ahí. Sí, te está puliendo y tratando. Ya tu familia está convertida, pero lo hace a través de enemigos, de personas específicas. Aquí en la iglesia sí que se mueve eso. A través, ¿cuál es la herramienta número 1 para Dios corregirnos y castigarnos? El espíritu amalecita. Y Él lo coloca ahí. A ver, enfréntalo y vénselo. Discordias en el hogar, problemas, chisme, persecución. ¿Y cómo lo voy a enfrentar? ¿A la manera de Dios o desde el hombre del primer tiempo? A las patadas, aquí, el hombre viejo que va a estar siempre ahí. Entonces, si yo lo hago desde el hombre nuevo, si al mal lo venzo haciendo el bien, estoy aceptando que Dios me corrija. Eso quiere decir que si yo no padezco juntamente con Él no seré glorificado. A mayor padecimiento, mayor peso de gloria. La meta de esa segunda etapa, ¿cuál es? Madurar, crecer. Que yo sepa que hice el bien, que estoy haciendo el bien, póngame mucha atención, y que como paga me van a tratar mal. Porque solo sé que hice el bien cuando me pagan mal. Si no te pagaron mal, no hiciste ningún bien. Si te dieron palmaditas, si te dieron un sobrecito y si te dieron aplausos y besitos y te exaltaron públicamente, usted no ha hecho nada. Pero si después de hacer el bien, de orar, de ayunar por esa persona, de servirle, de trasnochar, de darle dinero, de todo lo que demanda hacer el bien, te pagan mal, te meten la puñalada. Y usted no sale corriendo a buscar abogado, ni a buscar los de la moto, ni llama por allá a los de Medellín. No, usted, Señor, tú me estás amando. Usted no llama al equipo de guerreros espirituales de la iglesia, de intercesores proféticos. Usted no llama, no, usted dice, acepto tu amor. Por eso el amor de Dios no tiene que ver nada con sentimientos y emociones. Y aquí es donde más nos demoramos, aquí es donde más nos cuesta crecer, morir a ese hombre viejo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, la salvación es un regalo. No puedo hacer nada para alcanzarla. ¿Sí? Por eso volvamos por favor, al versículo 8 de Efesios 2 en TLA. Dice, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Nos cuesta rendirnos a Dios, a su voluntad, creer y confiar. Entonces, como nos duele en la carta, en las emociones, en nuestro orgullo, en la soberbia, en el conocimiento de la teología de la Biblia. Yo sé mucha Biblia, no te equivoques, cuidado con el punto y coma, no diga esto, no diga lo otro. Y esto es vida, hermano. La teología es el intento del hombre de llegar a Dios. Nunca el hombre llegó a Dios, fue Dios quien vino al hombre. Entonces sabemos mucha soteriología y todas las doctrinas, pero nos cuesta aceptar que nada de eso nos hizo salvos. Es el trato de Dios que Él nos da para que entendamos a través del sufrimiento y el padecimiento, ya no consecuencia del pecado, que soy
un bendito, amado Hijo de Dios. Amén. Ok, sigamos adelante. Versículo 9, Fernando. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse como, ay, ay, ay. Mira, estamos en el segundo tiempo, ¿no? La segunda etapa del proceso. En esta etapa del proceso muchos se estancan por no entender qué es lo que yo debo hacer, siendo que Dios ya lo hizo todo. Entonces no se trata de acostarse uno a dormir, soy salvo por gracia. No, no. A mí me corresponde hacer algo. Y como no sé qué es lo que debo hacer, o caigo en obras muertas de la carne, o caigo en permisividad de no hacer nada, porque Dios lo va a hacer, Dios ya lo hizo, Dios es el no. Dios ya lo hizo, pero tú y yo tenemos que hacer algo, y eso viene cuando se nos revela la verdad, que es Jesucristo, por su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, debo dejar que Dios forme mi carácter y trate conmigo. Gabriel, colócame este Salmo 119, 13. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. ¿Sí? En Dios hablaba y díjese, quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha y estaré libre de gran pecado. Cuidado, déjamelo ahí. Mire lo que dice el salmista. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Oiga, que el conocimiento bíblico, que el servicio que hacemos en la congregación, en la casa, en la comunidad, en las cárceles, en los hospitales, en las comunidades donde Dios nos manda, no nos llene de orgullo. Dice, no permitas que el orgullo me domine. Dice, así seré un hombre sin tacha. Pero lo que me impacta de la versión de Saulo dice, y estaré libre de gran pecado. El orgullo, la soberbia, la prepotencia, el egocentrismo, ¿sí? Nos apartan. Mira, Dios sigue ahí, pero nos estancamos en el proceso. Ese segundo tiempo estanca a muchos, pero todos debemos pasar por ahí. Le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Entonces cuando alguien viene y dice, Señor, no entiendo, esto está muy duro. Hermano, es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por Samaria, pero deja que Cristo vaya contigo. Deja que el Espíritu Santo te guíe y te muestre el camino a seguir. Entonces, el primer tiempo es cuando estábamos en el mundo y no nos importaba nada. El segundo tiempo es cuando Dios nos toca y empezamos a entender y, pero ¿por qué yo hacía esto? ¿Por qué yo tomaba esto? Y me arrepiento y pido perdón y empiezo a ser libre de esas conductas y ya soy libre de esas conductas. Y ahí viene la mejor etapa del segundo tiempo, ¿qué? Donde empieza, ¿qué? A formarme, a pulirme. Entonces no bastaba con dejar de pecar. Después de dejar de pecar, tiene que formarme. Tratar conmigo, darme un corazón de siervo, un corazón enseñable, un corazón conforme al corazón de Dios. Y debo aceptar el trato de Dios, el castigo. Colócame nuevamente Hebreos, por favor, en TLA, por favor, 12:6. Debo aceptar, dice ahí, el amor de Dios, porque aceptando el amor de Dios es que soy salvo. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien Él recibe como hijo. Para ser salvo, ¿qué es lo que debo aceptar? El amor de Dios, que es Jesucristo muriendo en una cruz y resucitándome para darme vida eterna. Y hoy, ¿cómo lo acepto? Primer punto, que es la primera partecita de la segunda etapa, la oración de fe. Pero la realidad, ¿cuál es? Dejarme formar. Cuando por gracia yo fui consciente y ahora esos espíritus de tinieblas ya no me gobiernan, no me manipulan, no me inclinan a seguir pecando, pero Dios me está corrigiendo y castigando.
aceptar el amor de Dios. ¿Te cuesta aceptar el amor de Dios? A todos, ¿verdad? A todos. Y entramos al tercer tiempo. ¿Sí? Es el versículo 10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Aquí es cuando entro en el diseño original de Dios. Aquí es cuando yo digo y oro y vivo los 14 versículos de los primeros 14 versículos de Efesios 1. En Cristo Jesús soy bendito, esté como esté. En Cristo Jesús soy santo. En Cristo Jesús soy hijo de Dios. En Cristo Jesús soy creado para alabar la gloria de su gracia. En Cristo Jesús soy libre. En Cristo Jesús soy acepto. En Cristo Jesús soy redimido. En Cristo Jesús soy perdonado. En Cristo Jesús soy sabio e inteligente, aunque no hayas estudiado ni primaria. En Cristo Jesús conozco el designio secreto de la voluntad de Dios sin tener que preguntarle a hombres. En Cristo Jesús soy heredero del reino de Dios, aunque siga pagando arriendo. En Cristo Jesús soy sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, aunque seas huérfano aquí en la tierra. Aunque el marido te haya dejado, aunque te sientas solo y rechazado. ¿Sí? Porque dice, nosotros somos creación de Dios. Yo no soy un condón roto de mis padres. Yo no soy una equivocación. Yo no soy una mala contabilidad del periodo de mi mamá. Yo no soy el resultado de una borrachera de mis padres. Yo soy planeado por Dios. Yo fui planeado por Dios. Que entré al mundo por medio de la borrachera y la drogada de un papá y una mamá. Amén. Había un propósito. Que no viví ni nací en la ciudad y el país que quería hacerlo. Amén. Pero hay un propósito. Que no tengo ni tendré el estudio que dicen que hay que tener, pero soy hijo de Dios, creación de Dios. Que no hablo 2 idiomas ni estudié 5 carreras, pero soy creación de Dios. Porque ya pasé una primera etapa del proceso. He sido formado, tratado, castigado y corregido por mi Padre. Por eso, ahora, al estar en el diseño original de Dios, recibo mi verdadera identidad, mi verdadero valor, mi verdadero carácter y empiezo a obedecer la voluntad de Dios, sea estrato 0 o estrato 6. Cuando tú llegas aquí, si eres estrato 6, eres la persona más sencilla, porque tú sabes que no es el dinero lo que te hace grande. Ahora vivimos haciendo el bien, dice ahí. Y esa última parte, ¿sí? Para que hagamos buenas obras, déjamela en TLA, por favor. ¿Sí? En TLA. Dice, para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Es aquí cuando ya tú estás maduro, Dios te entrega diseños, proyectos, creas fundaciones para ayudar a niños. ¿Usted cree que Dios lo llamó para estar sentado en una silla, en una sede? No. Si usted no está llamado para crear un proyecto, usted está llamado para ser parte de un proyecto. Vamos a crear fundaciones para niños, para mujeres de la calle, para el habitante de la calle. ¿Sí? Vamos a crear proyectos y vienen de Dios. Y la plata, pues cuando algo viene de Dios, lo que menos le importa a uno es el dinero. A mí lo que me interesa es seguir firme en la identidad, el valor y el carácter que Dios me dio. Porque cuando vengan esas fundaciones vamos a manejar mucho dinero, mucho personal. Y necesitamos ahí sí el carácter del Espíritu Santo. Enfrentarlo todo con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces preparémonos cuando llegamos a esa tercera etapa para ejecutar los diseños y proyectos que Dios planeó desde antes para que yo los haga. Cuidado. Ay, es que mire que creé la fundación que nadie había creado. No, usted no. Eso lo hizo Dios.
Veámoslo en Lucas 17:10, Gabriel, en TLA y Reina Valera. TLA dice, Lucas 17:10, de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, ¿sí? Usted ya obedece, usted ya vive la palabra, usted es un hijo de Dios, usted está lleno del Espíritu, pero ahora le dice, vamos a llegar a muchas almas más por medio del proyecto, el diseño y la provisión que yo te entrego. Entonces, cuando ustedes ya hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Y si no estoy esperando que Dios me dé las gracias, pues tampoco que los hombres me den las gracias. Porque por hacer ese bien con esas fundaciones, ¿cómo nos van a pagar? Mal. Y nosotros no necesitamos que nos paguen bien. Sabemos desde antes, porque Dios nos lo ha dicho y porque hemos sido formados en el carácter y el amor de Dios, que por hacer el bien nos van a pagar mal. Más bien piensen, nosotros solo somos sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Esto es lo que tenía que hacer. Reina Valera. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando hagamos algo para Dios, no esperemos que nos den las gracias, ni nos feliciten, ni nos aplaudan. Si por dentro dice, hola, ni me lo agradecieron, tú no estabas haciéndolo para Dios. Oye, es que ni nada, es que ni se dieron cuenta. ¿Y cuánto me esforcé? Ah, lo estabas haciendo para hombres. Cuando uno lo hace para Dios, eso era lo que había que hacer. Pero es que era muy duro eso. Siervo inútil. A esto fuimos llamados. ¿Estamos claros? Qué bien. Mira, estos son los tiempos, los procesos, las etapas con Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado para hacernos hijos suyos. Amén. Esto es lo que Él nos ha dado. ¿Por qué no oramos conforme a esta palabra? ¿Le parece? Padre, gracias. Gracias porque traes refrigerio a nuestras vidas, reposo, descanso. Ahora entendemos, Señor, que todos esos momentos difíciles, duros, adversos, todo ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento hace parte del proceso de formación. Papá, gracias, nos sacaste de ser esclavos de las tinieblas. Nos sacaste de un mundo de inmundicia, de pecado, donde no había esperanza, papá. Tu amor nos rescató de allí. Porque por tu amor le ordenaste a tu Hijo que pagara el precio de nuestros pecados. Y Él obedeció y murió en la cruz por nuestros pecados. Derramó toda su sangre, el precio que pagó por nosotros. Pero no quedó muerto, tú lo resucitaste con el poder de tu Espíritu. Y ahora por ese amor nos haces hijos de Dios. Pero nos amas corrigiéndonos, castigándonos, tratando con nosotros, y duele, Padre. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros si tu amor no nos formase a través aún de situaciones que no entendemos, de realidades que nos cuesta aceptar, papá? Pero hoy tu palabra, el espíritu de tu palabra nos dice, soy yo el que está obrando en ti. Soy yo el que está cumpliendo mi propósito en ti. Gracias, papá. Heme aquí, envíame a mí. El ministerio, la casa, Camino de Vida Plena te dice, sigue obrando tu perfecta voluntad.
Sigue tú cumpliendo tu propósito en esa mujer, en ese varón, en ese matrimonio, en ese hogar, en esa familia, en esos jóvenes, en ese empresario, allí en ese hijo tuyo que está siendo formado en la cárcel, en un hospital, en una situación que el mundo llama trágica. Gracias, papá, porque allí donde todos ven tinieblas, ahí está tu luz en nosotros. Allí donde todos ven muerte y enfermedad, allí está tu sanidad, tu vida en nosotros. Allí donde todos ven ruina y pobreza, ahí está la riqueza en nosotros. Allí donde hay odio, ahí está el amor tuyo en nosotros. Por eso en esta noche te decimos: si tú, Señor, no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Mira, recuerda que lo que debes identificar ahorita, en qué etapa estás. Si aceptas que estás hasta ahora en la primera etapa, la segunda etapa llega. Si estás en la segunda, la tercera etapa llega. Pero si lo que te angustia es que tu ser querido está en la primera etapa, también para él la segunda etapa llega. Y si ese ser querido está en la segunda etapa, la tercera etapa llega. Creer y confiar en su palabra. Y todo aquello que en el secreto te dice el Señor, obedéceme, es tiempo de obedecer. El orden de Dios ha llegado a nuestra casa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.